Cada lunes tenemos nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Óscar Davis Martínez. Óscar Davis, ¿cómo estás? Buenos días. Evaristo Torres, público de Cadena Sur, buenos días. ¿Tú naciste en Jojutla, Óscar? Soy auténticamente jojutlense. ¡Qué barbaridad! ¿De qué colonia? De La Zapata. ¡Qué barbaridad! Bueno. ¿No me falta barrio? Pues sí, no, ahora sí, no te falta en absoluto. Oye, ¿y cómo ves 150 años de Jojutla? ¿Qué tanto ha crecido esta ciudad? No, pues definitivamente es una ciudad diferente a la de hace 50 años. Que la de hace 50 años había tenido un crecimiento cuando don Alberto Sámano fue presidente municipal y construyó la unidad deportiva Niños Héroes, el mercado y varias cosas más, pero pues creo que no fue un crecimiento tan radical como de los 50 años para acá, o mejor dicho, de hace 5 años y fracción para acá. Correcto, ¿y cómo ves su futuro? ¿Por qué los demás municipios no han podido despegar, Óscar? Aquí han tenido personas, periódicamente pasamos por momentos en donde todo es apatía entre las autoridades. Ya ves que tenemos un presidente municipal tras otro que no hacía nada, y de repente hay, ya sea desde la autoridad o desde la iniciativa privada o la ciudadanía, mejor dicho, personas destacados. Ya ves el comité que llegaron a armar patronatos y patronatos para los bomberos, para la guardería, para la parroquia y todo lo demás, que desde fuera del poder impulsaron la creación de infraestructura en Jojutla, y ese tipo de gentes de alguna manera se han concentrado aquí, porque muchos de los que integraron el patronato, que sirvió para muchas cosas, no eran jojutlenses. Estaba, por ejemplo, Ricardo Zúñiga, que era de Tlaltizapán, pero aquí se han concentrado por alguna razón, no sabría decir cuál. Debe de haber algún espíritu emprendedor especial de Jojutla que no existe en Zacatepec. Por ejemplo, Zacatepec, la derrama económica nada más de salarios del ingenio, y pues tú sabes que por decenas de años Zacatepec era un pueblucho. Sí. Porque esa es la palabra. Era una calle principal, las casas del ingenio no tenían techo siquiera de losa, de concreto, eran casas precarias en realidad, aunque la ocuparan funcionarios del ingenio, pero eran casas precarias, no tenían sistema de agua potable, hasta la fecha no quieren pagar el predial. Pero tenían equipo de fútbol, compañero. Y a pesar de que tenían un equipo de fútbol de talla nacional, pues nunca pasó. Ya viste, lo único que se vendía ahí eran los jugos y las cervezas. Pues sí, las fonditas afuera, ¿no? Les falta el espíritu emprendedor. En Tlaquiltenango tienen un balneario que atrae a decenas de miles de personas al año, ¿no? Bueno, cientos de miles. Y sin embargo todo se queda en el balneario, pero no ha habido la estrategia para hacer que parte de esa atracción de gente se reparta por todos. Tlaltizapán pues no se diga, y en cambio en Jojutla ha habido como un espíritu de colectivo más amplio, donde se reparten, o hay gente que emprende ciertos caminos que implican un sacrificio, por ejemplo, de aportaciones. ¿Te acuerdas cuánto los comités de la iglesia se la pasaban domingo tras domingo con su kilómetro del peso? Sí, claro. Eran, ¿cómo se dice? Persistentes. No fallaban. Y Jojutla ha tenido mucha de esa gente persistente. En otros municipios ha habido, pero no en la cantidad de personas de ese tipo que han pasado por Jojutla. Correcto, y bueno, es bueno que se dé todo este desarrollo, Óscar, porque pues jala a los demás municipios, ¿no? También ellos ahora están buscando su lugar, también son parte, estamos todos conurbados, así es que es importante que se mantenga esa actividad económica, ese crecimiento y desarrollo económico desde aquí, para que todos los demás también puedan tener esas posibilidades. Exactamente, estoy pensando, me suman los oídos, sé que dije que Zacatepec era un pueblucho, y al ratito... pero es cierto, sí lo era, y como dices tú, parte de que gente de Zacatepec y todo tuviera una fuente de ingreso era porque la actividad en Jojutla se ha mantenido, el comercio principalmente. Así es, Óscar. Y bueno, en los temas de hoy, el día justamente de hoy lunes, hay una audiencia sobre este caso de esta perrita que fue rociada con ácido y que presentaron denuncia, y que gracias a las leyes que existen ya se aplicó una sanción. Sin embargo, dicen los propietarios de esta perrita llamada Ela, no está completa la lista de sanciones que se aplicó, falta
el levantamiento de una barda. Hoy hay una audiencia, Oscar, y hoy podría ser el inicio, el referente de que el maltrato a animales poco a poco debe ir acabando ya en esta sociedad. Ojalá, Evaristo, la ley existe, pero la clase dominante creó las leyes de tal forma que solamente se ejecutan en la mayoría de los casos cuando hay una denuncia. Pero ¿quién se va a atrever, por ejemplo, a denunciar a quien está desde el poder? Y que mientras no sea denunciado va a seguir en la impunidad. Lo mismo pasa en estas situaciones. En unos países más avanzados, conductas como el maltrato animal se persiguen de oficio, o sea, no tiene que ir un ciudadano a decir, yo fulanito de tal digo que sutanito le pegó a su perro o no le da de comer o lo que sea, sino el vecino toma el teléfono, digamos el equivalente al 911 de aquí, y dice, en tal casa hay un perro que atrapado en la azotea que no tiene agua ni comida, y con eso ya las autoridades actúan sin más. Aquí es necesario que se presente una denuncia, que vayas al juzgado o al Ministerio Público y todo lo demás, y es lo que le falta pulir a las leyes para evitar el maltrato animal, a todas las leyes, ¿no? Pero concretamente hay personas que tienen una compasión pues que será la necesaria para entender que pues de alguna manera, y la ciencia ahora sí lo ha demostrado, en este mundo todos estamos interconectados, Evaristo, por mucho que sean animales, perros y todo, pero forman parte del ecosistema que nos da a nosotros bienestar, o que si no estuvieran esos seres podríamos no tener ese bienestar. Los pájaros, los insectos, hasta los mosquitos tienen un sentido de la vida. Siempre dicen, ¿por qué Dios creó a los mosquitos? Pues para que coman los pájaros, y los pájaros alimenten, trasladen las semillas. Bueno, todos estamos interconectados. La cadena alimenticia. No, la cadena de vida. La alimenticia es, o sea, lo que tiene que ver con que estemos bien nutridos o todo, por lo menos tengamos lo mínimo, pero esto es más, es la cadena de vida, y parte de entender esa cadena de vida es evitar la crueldad con los animales. Los humanos somos muy crueles. Me ha llamado la atención cómo este tema, Oscar, se desarrolló rápidamente entre la sociedad, fue muy bien aceptado, y hay muchas organizaciones protectoras de animales y muchas personas que tienen esa sensibilidad, y que estas leyes han sido bien recibidas y que piden que se apliquen. En realidad no avanzó tan rápido. Esta es una lucha que tiene décadas y que no les hacían caso, sino que se han dado circunstancias, así situaciones coyunturales, que han permitido aprobar. Por ejemplo, hay una ley animalista, no sé si es la que incluye estas sanciones, que se aprobaron cuando la propuso la novia de Jordi Meseguer, que era diputado en el Congreso, sí. Y él quería quedar bien con esa novia con la que finalmente no se casó, y por quedar bien hizo reformas en beneficio de los animales. O sea, fue una situación coyuntural, no era tanto un acto que le interesara, sino quería quedar bien con la chica que hacía esta propuesta, y así de esa manera han crecido los derechos que les damos a los animales, ahora que los consideran seres sintientes. Pero bueno, todo esto es un poquito incompleto o hipócrita, porque pues tú sabes que la gente que defiende a lo mejor que no maltraten a un perro, pero va y apuesta en peleas de gallos, por ejemplo, va a los toros, que pues es... Los jaripeos son parte de la costumbre y tradición de la gente, ¿no? Exacto, entonces hay una línea indefinida que no, donde cuando sí es maltrato, cuando no es maltrato. En España acaban de hacer unas reformas a la ley relacionada con este sentido, pero dejaron fuera de la protección a los perros que se usan para las cacerías en el verano, que cuando se acaba la temporada de cacería los matan. Por general así, pero por miles. Entonces, para aprobar la ley, los dejaron afuera. Entonces, hay mucho de hipocresía o de valores entendidos incompletos, pero es importante lo que pasó con Ela, porque lamentablemente le ocurrió, pero lo importante es que el autor de esa agresión está sometido a un proceso penal. Y esta es un arma que cualquier persona que quiera defender a un animal la puede emplear. Claro, tiene que involucrarse, es necesario involucrarse, y pues por las experiencias que tenemos aquí los mexicanos, la gente evita involucrarse. Pero bueno, hay que reconocer que hay personas que deciden ir más allá, tomar riesgos y hacer que pero no solo esta, sino muchas leyes más se cumplan de esa manera. Lo has dicho, Oscar, hoy es el proceso que se va a realizar allá en Cuernavaca, y de aquí podría salir el ejemplo
de qué les podría pasar a los maltratadores de animales. Vamos a esperar la conclusión de esta audiencia. Por otra parte, allá en Tetela del Volcán están complicando las cosas. Después de el asesinato de un exalcalde, pues responsabilizaron al de Tetela del Volcán, luego lo quitaron, luego la gente ya estaba proponiendo a quien se iba a quedar, el tribunal encargado de estos temas lo reinstaló, pero está inestable la situación allá en Tetela del Volcán. En realidad es una lucha de poder entre la familia que era la gobernante en ese municipio y el actual presidente municipal. El actual presidente fue siempre muy frívolo. Llegó a publicar fotografías en las redes sociales con un arma de fuego, que fue la forma en que encontraron de fincarle una responsabilidad y sacarlo del poder a la fuerza, a los seguidores del alcalde que fue asesinado, del exalcalde que fue asesinado, y esos seguidores encabezados por su hermana del alcalde, de este alcalde el que perdió la vida a balazos, promovió la movilización de una multitud. Pero en Tetela del Volcán hay varias multitudes. La que defiende al alcalde actual es menos agresiva y los otros son muy agresivos, y a través de la síndico se arrogaron el derecho de la representación municipal. El Tribunal Estatal Electoral dijo que esa representación la sigue teniendo, se olvida su nombre ahorita, se apellida creo que Martínez. Luis Antonio Martínez, pero él no tiene la fuerza política suficiente para caminar tranquilamente por las calles del lugar que gobierna. Imagínate esta situación, algo que pues poco se ve, aunque aquí pues está en la mira esta situación, no se siente confiado, tiene preocupación, ha pedido apoyo del gobierno del estado para mantenerse en el cargo, este hombre Luis Antonio Martínez, y como dices, aquí lo que se ve claramente es que mientras haya confrontaciones, grupos de poder antagonistas, esta desestabilización puede ocurrir en cualquier lado, ¿no? Afortunadamente Tetela del Volcán está en una de las orillas de Morelos, bastante alejada, tiene poca población, y lo que pase allí casi no repercute, pero están viviendo lo que vivió hasta hace poco Sosocotla, con la diferencia que Sosocotla está a un lado de una carretera importante, está cerca de Cuernavaca, podían ir a manifestarse, pero en realidad es eso, son los grupos de poder, Evaristo. La gente normal no nos involucramos demasiado en el acto de gobernar, y mientras los grupos que controlan el gobierno y las prebendas que esto representa, pues hacen de las suyas, y cuando se ven sacudidos por allí, usan la fuerza y es lo que estamos viendo en Tetela del Volcán. Así es, y mencionas bien el caso de Sosocotla, que también ha tenido toda esta suerte de circunstancias que no han permitido pues trabajar, funcionar y conseguir recursos y desarrollo para la población. Vamos a ver en qué termina el caso de Luis Antonio Martínez, recién instalado alcalde de Tetela. Y bueno, ¿qué dice el gobierno del estado, no? El Congreso también, me llamó la atención que el Congreso recibió la petición, la terna de quienes iban a ser uno de los elegidos para ser el nuevo presidente. Al final pues los declararon inelegibles. Vamos a ver qué ocurre ahora en este nuevo periodo, nueva oportunidad que tiene el alcalde. Y bueno, también recordemos que por otro lado, seguramente quienes están inconformes dirían que el pueblo da y el pueblo quita. El Congreso no los declaró inelegibles, sino que inventó un trámite adicional. Dijo que no los podía tomar en cuenta los de la terna porque el gobierno no mandó el currículum de cada uno de ellos, cuando ese no es un requisito. Ah, caray. O sea, ¿sí? Ni siquiera se llegó a decidir si eran elegibles o no, sino simplemente el Congreso, que rechaza cualquier cosa que viene del Poder Ejecutivo, simplemente dijo, aquí no trae currículum, no podemos elegir, pero no que fueran inelegibles, no los descartó. Finalmente, ambos poderes dejaron las cosas como estaban, y después salió la resolución del tribunal, y pues bueno, finalmente el grupo opositor determinó que se iba a recibir al alcalde, pero le pusieron un montón de condiciones y en esas están. Esperemos que no haya un enfrentamiento. Otro más ya no. Ojalá Esperemos que ya no. Ya, a pesar de la situación que vivimos de inseguridad, imagínense en conflicto social allá adentro. Bueno, y otro presidente municipal, de Cuernavaca, en el periodo anterior, ya salió de la cárcel. Este hombre que, pues bueno, lo acusan ahí de desvío de recursos, un millonario, y que hoy
sale de prisión. Bueno, no, el proceso no ha terminado, simplemente lo seguirá fuera de la cárcel. En su casa, está en arresto domiciliario, pero esta situación, más allá de revelar cosas sobre Antonio Villalobos Adán, el exalcalde, reveló la situación confusa en la que actúa la Fiscalía Anticorrupción. El exalcalde logró un amparo porque demostró que la reforma legal que permitía que lo metieran a la cárcel por los actos que cometió, en realidad entró en vigor después de que cometió esos actos. Entonces, el juez se había aplicaban. Y el juez tenía que tener que volver a determinar las medidas cautelares, pero a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Y la Fiscalía Anticorrupción, que había puesto toda su ferocidad y todo, pero en realidad el alcalde entró a la cárcel por decisión del juez. La Fiscalía Anticorrupción no había planteado bien el esquema. El juez lo corrigió y lo metió a la cárcel. Y ahora la Fiscalía Anticorrupción, que por lo menos ladraba mucho en este caso, cuando se le preguntó qué medida cautelar se le aplicaba, propuso o pidió el encierro en su domicilio, prisión domiciliaria, arresto domiciliario, exacto, de manera inexplicable. De repente se suavizó. Entonces, tanto exhibe a la Fiscalía Anticorrupción como demuestra que, pues bueno, con el dinero que ahora tiene Antonio Villalobos y que antes de ser alcalde no tenía, pues ha podido pagar una defensa que le dio solamente 7 meses de cárcel. Dijo, 7 meses de mi vida perdidos, pero pues en realidad se merece más por todo lo que hizo, y por lo que están juzgando es un cachito de las cosas que ya se le han documentado. Cuando lo encierran, Oscar, pues un gran escándalo, se ve como que ahora sí hay mano dura, que la ley se va a aplicar. 7 meses después ya está libre, ¿no? Y aparte, cuando él trató de evitar su captura, fingió un accidente y que había salido herido en la autopista y se recluyó en un hospital, de donde lo fueron a sacar porque no le funcionó eso. Pero sí, desafortunadamente los malos siempre nos llevan ventaja, pero aún así nunca hay que estar en ese papel. Se dice que desvió 9 millones de pesos. Solo en el ZAPAC. Retuvo las cuotas que debían entregar a los trabajadores al Instituto de Crédito, y no las entregó, o sea, se las desquitó a los trabajadores, pero nunca las entregó. Entonces, por eso está preso. Pero aparte tiene como 34 carpetas de investigación, o sea, acusaciones más, algunas de las cuales todavía no inician, porque la Fiscalía Anticorrupción, que es la que las tiene que llevar ante un juzgado, pues no le ha puesto todo el interés. Caray, qué situación. Pues ahí lo tiene, un alcalde en funciones con problemas, otro exalcalde que pues ahorita seguirá el proceso en su casa, y veremos si hay alguna sanción ejemplar, o como siempre, pues quien tenga recursos, dijera Oscar, los poderosos pues evaden la acción de la justicia. Ahí están los dos casos, vamos a ver en qué terminan. Gracias, Oscar. Gracias a ti y al público de Cadenas.